Buenos días, hermanos. Puesto de pie, por favor, los que están con nosotros. Y los que están viendo en casa también, si quiere ponerse de pie, vamos a empezar este servicio con oración. Si pueden cerrar los ojos, inclinar los rostros y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Señor y Padre nuestro, gracias por este día, Señor. Gracias por el gran privilegio de poder estar juntos en este día, congregados juntos, Padre. Gracias por la bendición de poder ver a algunos hermanos que han llegado el día de hoy a estar con nosotros después de mucho tiempo de no poder congregar juntos. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia con nosotros. Gracias por otro día de vida, Señor. Y en este día, gracias que estamos unidos para celebrar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Señor, gracias por la salvación que tenemos por medio de la fe regalada a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por medio del sacrificio de Jesús, que con su sangre derramada compró nuestra redención en la cruz del Calvario y con su resurrección anunció a toda la creación la victoria que tenemos en Él y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Llénanos con gozo, con alegría, para que nuestro canto de este día sea más que música, pero sea una alabanza agradable a ti, Señor, y aceptable por medio de la sangre de Cristo Jesús, Señor. Prepáranos por la predicación, denos entendimiento espiritual para que podamos comprender lo que dice tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos vivir de una manera que representa a Cristo de la manera correcta a todo el mundo, Señor. Prepáranos, Padre, con la palabra de esta mañana para presentar el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los colaboradores en el trabajo de esta semana. Señor, prepáranos, Padre, este día para todo lo que viene esta semana, para que podamos vivir de una manera agradable a ti, Señor. Que Cristo sea exaltado, que tu iglesia sea edificada y que nosotros seamos humillados, Padre, por medio de la predicación de tu palabra. Para tu alabanza, Señor, te amamos, te adoramos y te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno
intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Buenos días a todos. Espero que el Señor los haya ministrado en toda esta semana, que todo lo que nosotros hayamos podido ver a través de su palabra haya sido alimento para nosotros.
y que nosotros podamos entender que solamente a Él es que nosotros le demos toda devoción y solamente a Él es que nosotros debemos dar la gloria. Así que la semana pasada terminamos con la carta a los Gálatas y hoy antes de empezar pues vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor, que sea Él el que habla a nuestros corazones, que Él sea el que nos dirige a verlo a Él antes que cualquier circunstancia. Que no importa lo que nosotros estemos pasando y lo que nosotros estemos experimentando en este momento, Él es mucho más grande, Él es mucho más sublime de todo lo que nos puede suceder. Así que les pido que se pongan de pie. Señor, en este día nosotros venimos delante de ti, dándote la gloria y el honor a ti, Señor. Pidiéndote, Señor, sabiduría. Señor, sabiduría para nosotros poder vivir vidas cristianas delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, Señor, para nosotros poder, Señor, responder a las circunstancias como un hijo tuyo, Señor, respondería, Padre. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos enseñes día a día, Padre, a nosotros poder, Señor, pensar, sentir y vivir como un hijo tuyo, Señor. Señor, que la manera en que nosotros respondemos, Señor, a las circunstancias, Señor, las podamos responder, Señor, como tú, Señor, lo dices en tu palabra, Señor. Porque somos una nueva creación. Porque tú nos has llamado con un llamamiento santo. Porque tú nos has llamado, Señor, a que el mundo conozca que los que han creído en ti son llamados a llevar el evangelio. Así que de esta manera, Señor, te pedimos, Señor, que en medio, Señor, de todo este tiempo, nosotros podamos apropiarnos, Señor, de lo que tu palabra dice y que ella traiga consuelo a nuestras vidas en los momentos de dificultad. Te pedimos, Señor, que hoy, Señor, que nos reunimos como iglesia, podamos aprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña y nosotros podamos recibirla como el alimento, Señor, para toda la semana, Señor. Y que el siguiente domingo nosotros vengamos dispuestos, Señor, a escuchar lo que dice tu palabra para alimentarnos y seguir caminando en fe, Señor. Que ese sea, Señor, el modelo en el cual nosotros como hijos tuyos y como Iglesia Bautista Buenas Nuevas, nosotros crezcamos, Señor, siempre en el conocimiento de ti. A ti te damos la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse por un momento, Pues la semana pasada terminamos la carta a los Gálatas y vimos que la carta a los Gálatas fue una carta muy intensa porque nos llamó a ver que no nos dejemos engañar. Si tenemos un anuncio grande es no dejarnos engañar. ¿Y qué hacemos para no dejarnos engañar? Pues para no dejarnos engañar lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura y la Escritura nos va a enseñar lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. ¿Ven? Ahora, pueden haber personas que hablan muy bien. Pueden haber personas que pueden enseñarnos cosas que tal vez nosotros decimos, wow. Pero si no está acorde con lo que la palabra del Señor está diciendo, nosotros tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que Pablo dice, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Y hay otros que querían pervertirlos. ¿Ven? Con esto es una conclusión de todo lo de Gálatas. Y lo que vamos a hacer es poder entender esa parte. ¿Cómo es que Pablo lo lleva a ese punto a pensar? Ahora, ¿cuál es la base de la vida cristiana? Pues la base de la vida cristiana es la fe. Ahora, yo no puedo vivir una vida de fe si yo no estoy aferrado en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Yo no puedo vivir una vida de fe si yo no entiendo lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Ahora, cuando yo entiendo todo esto, ahora puedo entender que ahora yo estoy poniendo mi mirada en alguien y ese alguien es Cristo Jesús. ¿Ven? Ahora, cuando llegamos a todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros empezamos a vivir? Aprendiendo cómo nosotros empezamos a vivir entendiendo que la vida cristiana no solamente se vive en los domingos, que la vida cristiana no solamente la vivo el viernes cuando veo un video, no, la vida cristiana la vivimos de lunes a lunes en el momento en que nosotros empezamos a respirar, cuando nos levantamos, el lunes en la mañana, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos el martes? ¿Qué hacemos el miércoles? ¿Qué hacemos el jueves? ¿Y qué hacemos el viernes? De la manera en la cual yo me levanto, si lo primero que me levanto con preocupaciones toda la semana, eso es lo que va a suceder, preocupaciones. Pero si yo me levanto y mi primer pensamiento es alabar al Señor, créanme que eso es lo que se va a ver el resto del día. Pero de la manera que yo me levanto, eso es lo que va a predominar en mi día. Ahora, yo le puedo preguntar a muchos hermanos, ¿cómo estás? Y la respuesta va a ser bien. Pero yo sé que tú te estás mintiendo y le estás mintiendo al Señor. Tú me puedes mentir a mí, pero no al Señor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y si me acompañan al libro de Abdías, hoy creo que todos van a tener que utilizar el índice. ¿Dónde está Abdías? Está entre Amós y Jonás. Pueden utilizar el índice hoy. La razón es porque Abdías es uno de los libros que menos se predica y menos se enseña. Entonces, cuando leemos Abdías, tal vez a la primera no lo vamos a entender, ¿ok? Pero vamos a ver mucha relación hoy con nuestra vida práctica. Hoy vamos a ver la relación con nuestra relación con el Señor. Ahora, si en este momento yo les pido a ustedes que honestamente levanten la mano, aún los que están mirando por internet. Si les pido en este momento que levanten la mano si realmente ustedes tienen una buena relación con el Señor. Que sean tan honestos que esto dependa de su vida. ¿Cuántos levantarían la mano? Y si ya lo sabemos, entonces, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Ven? Si nosotros ya sabemos que nuestra relación no está bien delante del Señor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Ven? Ahora, pues noten, vamos a ir al libro de Abdías y vamos a leerlos. Es fácil, son solamente 20. Abdías es el libro más corto de la Biblia. Si nosotros lo leemos, durará 4 minutos en leerlo, por mucho 4 minutos. Si lo escucháramos sería como 3 minutos y medio. ¿Ven? Ahora, todo un libro. Si nosotros leemos el libro de Abdías hoy, vamos a decir, wow, leí un libro de la Biblia. Ahora, no se trata solamente de leer. Vamos a entenderlo. Vamos a tratar de entender lo que la palabra nos está diciendo en este libro. ¿Ven? Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Y para los que no tienen Biblia y les gusta mirar mejor en la pantalla, pues vamos a mirarlo en la pantalla también. ¿Ven? Así que el libro de Abdías empieza de esta manera. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como las águilas y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robares de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que
que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban su suerte sobre Jerusalén. Tú también eras uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entregado por la puerta de mi pueblo. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte preparado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Cefat poseerán las ciudades de Negueb. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Pueden sentarse. Ahora la pregunta para todos nosotros es, ¿qué entendimos? ¿Qué entendimos de lo que acabamos de leer? Ahora, para algunos, leer este libro de Abdías, esto parece algo como que no podemos entender porque no es algo que estamos leyendo todo el tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos Abdías, es el libro más corto del Antiguo Testamento y cuenta con ¿cuántos versículos? 21, ¿cierto? Y puede irse en dos secciones principales. La primera sección lo vemos del 1 al 14 y vamos a ver qué es el juicio de Dios sobre Edom y sobre las naciones. Perdón, del 1 al 16. Vamos a ver qué es el juicio de Dios hacia quién, hacia Edom y el resto de las naciones. Y de los versos 17 al 21 pues vemos la expansión de la victoria de Dios y de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en estos pasajes? Vamos a ver algunos puntos que resaltar. Pues el nombre de Abdías era común en el antiguo, no era común era un nombre común en el Antiguo Testamento, así que no podemos diferenciar cuál Abdías sería en este caso. Pero el nombre Abdías significa adorador del Señor. Ahora, ¿qué significa el nombre Abdías? Adorador del Señor. Así que, ¿qué se necesita para empezar a buscar al Señor? Pues ser un adorador del Señor. Ahora, ¿qué más vemos? El libro fue escrito alrededor del 587 antes de Cristo y esto lo podemos conectar con cuando Babilonia conquistó a Jerusalén a Judá, y eso lo vimos en Daniel como Nabucodonosor tomó el ejército de Israel, lo destrozó,
Pero entonces Abdías nos está contando algo que no habíamos visto dentro de la historia. Ahora vemos a un Edom. Aquí estamos viendo a un Edom que participó en la destrucción del ejército de Dios. Ahora, el propósito de la profecía de Abdías es mostrar el castigo que Dios va a dar a Edom, la nación enemiga de Israel, por la forma en que lo maltrataron a los israelitas, pero el castigo no es solamente porque era enemigo de Israel. El castigo es más severo porque estaba maltratando a sus propios familiares. Ahora, si me acompañan al verso que sigue, el verso 1 empieza de esta manera. ¿Están conmigo? ¿Qué dice el verso 1? Que Abdías recibió una visión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el propósito de los profetas? ¿O cuál era el propósito del profeta? El profeta tenía dos funciones. Cuando nosotros hablamos acerca de los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían un trabajo que tenían que hacer y en su trabajo tenían dos funciones. La primera era denunciar lo que el pueblo de Dios, o específicamente el pueblo de Dios, no estaba haciendo correcto y lo que los pueblos a su alrededor no estaban haciendo correcto. Ellos tenían que denunciar. Ahora, ¿cuál era el propósito de denunciar? Para que ellos se dieran cuenta, ¿ven? Entonces, el segundo propósito que tenía el profeta era el de anunciar la salvación que provenía de Dios, ¿ven? Entonces, ¿por qué hubieron profetas? Porque el pueblo no estaba haciendo lo correcto. Entonces, como el pueblo de Dios no estaba haciendo lo correcto, ¿qué hizo Dios? Pues envió profetas para que les denunciaran las cosas que estaban haciendo mal. Ahora, en este momento, ¿el pueblo de Dios está haciendo las cosas correctas? No. Esa es la razón de la predicación. La razón de la predicación es para denunciar las cosas que el pueblo está haciendo mal, pero también tiene la función de ¿qué? De anunciar. Les dije al principio, ¿cierto? Les dije, ¿cuántos de nosotros podríamos levantar la mano y decir hipócritamente que estamos bien delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar hipócritamente la mano y decir, yo sí estoy bien delante del Señor? Porque sabemos que no. ¿Cierto? Pero por miedo a lo que dirán los demás, entonces, ¿qué sí hacemos? Si te pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Nada te está pasando? No. Ahora, ¿lees la palabra? Sí. ¿Qué sabes de la palabra? ¿Has leído alguna vez alguna porción? ¿Cuántos han leído Abdías? ¿Cuántos han leído? Como 2 personas levantaron la mano. Yo sé que el pastor Jesús también, pero él no levanta la mano porque no quiere hacerlos quedar mal. Pero, ¿de qué se trata Abdías? ¿Abdías de qué está hablando? Vemos que sí, Abdías está hablando acerca de una profecía, está hablando acerca de una visión. Pero ¿quién era Edom? ¿De qué? ¿Por qué Edom es tan importante en esta profecía y solamente está hablando de él? Ahora, a grandes rasgos podemos ver que Edom era descendiente de Abraham, era hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Oh, ¿Isaac tuvo 3 hijos? No, Isaac tuvo 2 hijos. Ahora, cuando nosotros vamos a ver bien la historia, pues acompáñenme a Génesis capítulo 25. Y vamos a ver quién es este Edom. Y en Génesis capítulo 25, pues nosotros vemos el nacimiento de 2 hijos. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 25 y vamos a leer desde el verso 19. Yo sé que Peter te había dicho los versos después, pero sí, solamente déjalos ahí. Vamos a leerlo desde el verso 19. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento de Jacob
y de Esaú. Ahora, por deducción, ya sabemos que Jacob no es Edom, ¿cierto? Por deducción nosotros sabemos que Jacob, ¿quién es? ¿O cuál fue el otro nombre que se le dio? Israel, ¿cierto? Entonces, por deducción, ahora nosotros sabemos que Jacob es Israel. Y entonces, ¿ahora qué hacemos por asociación? Entonces, ahora determinamos que Esaú es Edom. ¿Ven? Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es para que puedan verlo. Entonces, eso es lo que hacemos cuando leemos la escritura. ¿Ven? Por deducción, entonces ya sabemos eso, pero por asociación ahora podemos entender que ahora aquí Esaú es Edom. Pero noten lo que está diciendo. Ahora, vamos a ir al verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta ahí. Ahora podemos ver, ahora ya podemos entender quién es Edom, ¿cierto? Aquí ya nosotros podemos entender que esta lucha que está sucediendo aquí en Abdías es el resultado de una guerra que ha habido desde el vientre de una mujer. Dice que los 2 estaban peleando ya, ¿ven? Ahora, pero eso no es lo único que había. Ahora, aquí ya podemos entender de quién estábamos hablando. Esaú y Jacob, los 2 hermanos que posteriormente se convierten en 2 naciones. Esaú, a quien se le llama más adelante Edom, de donde descienden los edomitas, y Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, a Israel. Ahora, esto es claro, ¿cierto? Ahora, yo estoy leyendo esto para que ustedes puedan tener un contexto. Ahora, con este contexto podemos ver que este conflicto es el resultado o consecuencia de relaciones no arregladas y de las malas decisiones que tomaron Isaac y Rebeca, los padres de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de estas relaciones es que hubo preferencias. El problema de este conflicto es que hubieron padres que no hicieron lo correcto delante del Señor y empezaron a tener preferencias. ¿Ven? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Pues acompáñenme otra vez a Génesis capítulo 25, verso 8. Perdón. Estábamos perdón, sí, verso 28. ¿Están conmigo? ¿Qué dice el verso 28? ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en sus Biblias? Y amó Isaac ¿a quién? Porque comía de su casa, mas Rebeca ¿a quién amó? Ahora aquí ya podemos ver un conflicto serio. Aquí es donde nosotros vamos a ver todo ese drama entre Jacob y Esaú. Ahora, por causa de que uno amaba más al otro, entonces empezamos a ver esa clase de conflictos. Ahora, ese conflicto se llevó 1500 años después, y eso es lo que nosotros estamos viendo en Abdías. En Abdías nosotros estamos viendo el resultado de relaciones no tratadas correctamente y de todos los engaños que se llevaron hasta este punto, para nosotros ver que ahora Dios es el que está emitiendo juicio. ¿Contra quién? ¿Contra quién está emitiendo juicio? Contra un hijo de Abraham. ¿Ven?
Ahora, noten todo lo que está pasando, porque ahora sí vamos a ir a Abdías capítulo, el único que hay, 1 y el verso 1. ¿Están conmigo? ¿Qué nos dice el verso 1? Visión de Abdías. Ahorita sí te voy a pedir que lo pongas en la Nueva Traducción Viviente, el verso 1 y 2, ¿ok? Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a quién, en cuanto a Edom. ¿Qué ha dicho? Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Ahora puedes ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice, esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿Qué nos está diciendo o cuál es el mensaje del Señor? Que un embajador fue enviado, ¿sigue?, a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a quién. Ahora la pregunta es, ¿quién envió a ese ejército? ¿Quién envió a destruir a ese pueblo? Esa es la parte que no nos gusta escuchar. Esa es la parte que no nos gusta escuchar, que es Dios el que está emitiendo juicio sobre las personas, sobre las naciones, y Él es el que determina lo que va a suceder en cada una de las personas. ¿Ven? Así que en el verso 1 vemos que es Dios quien envió a las naciones para que ellos combatan contra Edom. Es claro, ¿cierto? Nosotros podemos entender que es Dios el que está enviando aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos dice el verso 3? ¿Qué se descubrió en Edom? La soberbia de su corazón. Ahora esto es claro, ¿cierto? Si yo hago la pregunta, o si hiciéramos la pregunta en este momento, ¿quién es soberbio aquí? Nadie. Ahora, pero si nosotros podemos entender lo que nos está hablando acerca de la soberbia. Ahora, Dios está hablando acerca con un propósito específico. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si todavía tenemos soberbia en nuestros corazones. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si todavía estamos viviendo como el mundo está viviendo. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si todavía pensamos como el mundo está pensando. No podemos llamarnos hijos de Dios si estamos deleitándonos en las cosas que el mundo se está deleitando. Ahora ustedes podrían decir, pero eso parece que no es la iglesia. Porque si nos vemos a cada uno de nosotros, estamos viviendo en la misma situación. Nosotros nos deleitamos como el mundo se deleita, nosotros vivimos como el mundo está viviendo. Y lo peor de todo es que no nos interesa. Lo peor de todo es que no nos importa lo que está sucediendo. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros estamos viendo que Dios está emitiendo juicio contra una persona que se fue en contra del pueblo de Dios. Pero el problema es que esa persona que se fue en contra del pueblo de Dios era parte de la descendencia de Abraham, era parte de la descendencia de Isaac. Es más, cuando Moisés iba por el desierto, que salieron de Egipto, ellos iban a pasar por la parte de Edom, pero el pueblo de Edom les dijo no pasen por aquí, porque si pasan por aquí nosotros los matamos. Y aún el Señor le dijo a Moisés, no te preocupes, trátalo como hermano. Hasta este punto estamos viendo todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros podemos ver con todo esto? Pues nosotros podemos ver que sí hay algo que el Señor está pidiendo. El Señor nos está hablando claramente de que no pueden haber preferencias. Vamos a devolvernos un poco y vamos a entrar un poco en la parte de los padres. ¿Qué sucedió con la parte de los padres?
Isaac sabía acerca de la bendición que Dios tenía para su pueblo. Es claro, ¿cierto? ¿Cuál era la bendición? ¿Cuál era la bendición? Como iglesia ustedes ya deben de saber cuál era la bendición de ser pueblo de Abraham. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La qué? ¿Cuál era la promesa? Jesús es la promesa. Jesús es la promesa, que ahora Cristo es la promesa que de Abraham saldría el descendiente que iba a liberar a las naciones, que de Abraham iba a salir la descendencia de el único que podría perdonar los pecados del mundo. ¿Ven? Esa es la promesa. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, entendemos ahora cómo entró Esaú en el paquete. Ahora entendemos por qué leemos, acompáñenme un momentico a Romanos capítulo 9. Y aquí vamos a tocar un atributo de Dios. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 9, lo puedes poner en la pantalla desde el verso 1. Vamos a descubrir un poquito el corazón de Esaú y el plan de Dios para todo aquel que se rebela en contra de sus planes, todo aquel que no le interesa si Dios lo llamó, todo aquel que no le interesa si Dios está trabajando en su vida y todo aquel que toma por barato el llamado del Señor. Verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Quién está diciendo ahí? Pablo está diciendo, él va a decir una verdad que es clara, es una verdad que él no está mintiendo porque es Dios el que la dijo, confirmada por el Espíritu Santo, va a decir esta verdad. Ahora, aquí va a hablar de elección, así que no se preocupen en molestarse si no creen en la elección o no, porque aquí está diciendo, Dios elige, ¿ok? No se preocupen por eso porque es la misma palabra la que nos va a decir, ¿ven? Verdad digo en Cristo, no miento, ¿y mi qué? Y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser ¿qué? Maldito. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿por amor de quién? De mis hermanos, los que son mis parientes según ¿qué? La carne, que son israelitas. Es Pablo que está hablando, le está diciendo, yo sé que hay familiares míos que no han entregado su vida al Señor, pero ellos piensan que porque son israelitas, ellos van a entrar dentro del paquete, ellos van a entrar dentro del pueblo de Dios, pero las cosas no son así, eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, él lo va a explicar de esta manera, ¿cierto? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son ¿qué? A ellos se les dio la adopción, a ellos se les dio el beneficio, se les dio el privilegio de ser adoptados hijos de Dios, el pueblo adoptado para ser el pueblo elegido para que ellos proclamaran esas verdades, ¿ven? Entonces, que son mis... Verso 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, ¿quién vino? Cristo. Así que la primogenitura de la que se hablaba en todo este tiempo, de esa primogenitura iba a venir ¿quién? Cristo. Ahora, ese es el mensaje primordial. El mensaje primordial es que tú estás despreciando tu llamado por un plato de lentejas. Tú estás despreciando lo que el Señor te dio por la basura del mundo. Tú estás despreciando el llamado que el Señor te hizo por todas las cosas que el mundo te puede ofrecer cuando el Señor ya te llamó a algo más excelente. Verso 6. No que la palabra del Señor haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Edom era hijo de Isaac. No se preocupen que lo voy a aclarar ahorita más adelante, ¿ven? Hasta este momento podemos entender que Edom era era nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿cierto? Así que por ende podríamos decir, oh, ahí está la promesa. Pues noten lo que sigue diciendo. Esto es verso 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a qué. ¿Conforme a qué? Déjenme les hago una pregunta. ¿Esa palabra se la acabaron de escribir en este momento? ¿Apareció de un momento a otro esa palabra? No, ya estaba ahí. Ya lleva más de 2000 años esa palabra ahí. Entonces, ¿por qué tenemos conflicto con esto? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y no solo esto, sino que íbamos en el 10, pues no habían aún hecho... pues no habían aún nacido ni habían hecho ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. ¿A quién amó Dios? ¿Y a quién aborreció? Ahora noten que él está diciendo que no se trata por las cosas que hicieron mal o bien, ¿cierto? Pero se trata ¿por qué? Porque Dios eligió. Ahora, ¿Dios es injusto en esto? No, pues los versos más adelante lo va a decir. No, Dios no es injusto. Porque Él quiere tener misericordia, Él quiere tener misericordia, y ¿el qué? Va a juzgar al que Él quiera juzgar. Y de ninguna manera Él es injusto. Ahora, cuando nosotros estamos viendo en Abdías, nosotros estamos viendo el juicio del final de Esaú, de la razón de por qué fue aborrecido. Cuando nosotros estamos viendo en Abdías, Dios dijo, Abdón va a ser destruido, y literalmente fue destruido. ¿Ven? Literalmente los últimos descendientes de Edom. En el año 70 el emperador Tito vino y destruyó todo Jerusalén y los únicos edomeos que habían en ese momento. Y a partir de ese momento, a través de la historia, ustedes no van a encontrar a ningún edomita. Así que si vemos en el año, después de que Nabucodonosor conquistó a Judá, pues 8 años después, 8 o 4 años después, él conquistó ¿a quién? A Edom, y mató la mayor parte de los edomitas. A tal punto que tuvieron que refugiarse después de que volvieron a su tierra. Israel volvió a su tierra, pues los edomitas se refugiaron con los israelitas y empezaron a mezclarse, y entonces ahí fue donde surgió la otra nación. Se me olvidó el nombre ahora. Ahora, ¿para qué? Para que quedara un pueblo. De esos edomitas que quedaron después de la deportación, vinieron 3 reyes que fueron importantes en nombre en el Nuevo Testamento. Perdón, los idumeos. Esos reyes fueron en contra del pueblo de Dios otra vez. Fueron a atacar al pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué Dios decidió exterminar a Esaú? Porque constantemente está atacando al pueblo de Dios. Constantemente estaba atacando al pueblo de Dios. Ahora, uno de esos reyes fue Herodes, tetrarca. ¿Qué hizo él? Mandó matar ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Ven? Ahora, todo esto Dios lo está haciendo con un propósito, ¿ven? Cuando nosotros estamos viendo esa profecía de Abdías, es algo que Dios ya profetizó para que esto se cumpla. El Señor, si me acompañan otra vez a Abdías,
Podemos ver que en el verso 3, ahora vamos a darle sentido a toda la predicación de Abdías aquí. Quería darles un contexto un poco más amplio para que puedan entender todo el propósito de Dios, pero nos dice el verso 1, nos está diciendo que Abdías recibió una visión, y la visión es que vio un mensajero que está diciendo, naciones, ahora noten lo que hizo Dios, naciones vayan y destruyan ¿a quién? A Edom. Es Dios el que está mandando a que destruyan a esa nación. No es el diablo, no son los ángeles, no son los principados. Es Dios el que está mandando que destruyan a esa nación. ¿Ven? Ahora, verso 2. Ahora, es Dios identificando a esta nación. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Ahora, noten a una persona pequeña con un ego grandísimo. Por lo general nos vemos nosotros así, ¿cierto? Noten a una persona pequeña con un ego grandísimo. ¿Por qué tiene una camioneta con esas ruedas altas? Para sentirse grande. Porque así sabe que si choca no le van a hacer nada, ¿cierto? Pues de esa manera se sentía Edom. Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Verso 3, la soberbia de tu corazón, ¿qué? Te ha engañado. Ahora, ¿cuál era la soberbia que ellos tenían? Ellos vivían en un lugar muy alto, ¿ven? Entonces, ese lugar alto era tan difícil de subir que ellos decían, ningún ejército puede contra nosotros. Nosotros nos sentimos tan seguros en este lugar que ningún ejército nos va a poder conquistar. Ahora, eso los llenaba de soberbia. Ellos miraban a los demás por encima. Ahora, si lo vemos de una manera espiritual, nosotros lo vemos en la vida práctica, nosotros lo vemos, si miramos por encima, entonces nos creemos superiores, ¿cierto? Pues de esa manera ellos miraban a los demás, se creían superiores a los demás, y esto es lo que el Señor está acusando a Edom, de las cosas que estaba haciendo mal. Ahora más adelante vamos a ver 8 cosas que Edom no debió hacer, ¿ven? Así que dice, la soberbia de tu corazón que te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? Ahora noten que ese decir en su corazón es lo que piensa, es en lo que él cree que está correcto. Es como la persona que dice, no, yo estoy bien con el Señor solamente yendo el domingo a la iglesia. ¿Qué estás diciendo en tu corazón? ¿Que tu relación se basa solamente con ir un domingo a la iglesia? ¿Qué estás diciendo en tu corazón? ¿Que tú estás bien porque tú sacas $10 y los das a la ofrenda de la iglesia? ¿Eso es lo que tú estás pensando? Pues noten lo que Edom está viviendo. Esto es lo que Dios está acusando de Edom. Él se sentía seguro. Él se sentía seguro del lugar donde estaba. Como tal vez algunos de nosotros nos sentimos seguros de nuestra posición como cristianos. Pero noten que el Señor va a derribar tu seguridad. El Señor va a derribar nuestra seguridad y nos va a decir hipócritas a todos, porque nosotros pensamos que estamos viviendo un cristianismo cuando no estamos viviendo cristianismo. Verso 3 nos dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Noten la respuesta del Señor, ¿cuál es? La respuesta del Señor es simple y clara. Si no la podemos entender, entonces necesitamos volver a leerlo varias veces. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Verso 4. Si te remontares como el águila, no importa qué tan alto te quieras levantar, no importa qué tan alto te creas, no importa qué tan sublime te creas. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué dice el Señor? De ahí te derribaré. Ahora, esto debe ser suficiente para nosotros. Esto debe ser suficiente para nuestro orgullo. Esto debe ser suficiente para nuestra falsa cristiandad en este momento. Esto debe ser tan suficiente para que nosotros podamos entender que necesitamos de Él en todo tiempo, que nosotros necesitamos abrazarnos a Él y no soltarnos de Él. Ahora, aquí es donde los zapatos se empiezan a apretar.
Porque nos dice el verso 12 en adelante. Las cosas que no debió hacer. Abdías menciona 8 cosas que Edom no debió hacer. Primero, no debiste alegrarte cuando derrotaron a tus parientes, cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. Ellos no debieron alejarse, alegrarse porque eso les estaba sucediendo. La segunda cosa, no debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. La tercera, no debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Cuarta, no debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. Quinta, no debiste regodearte. Y gracias al Señor porque esta mañana me dio el contexto correcto. Regodearte es deleitarse, complacerse de manera maliciosa en lo malo que le pasa a los demás. Eso no lo debían hacer ellos. No debían, ¿qué? Complacerse de manera maliciosa en lo malo que le estaba pasando a su hermano, mientras ellos estaban sufriendo su destrucción. 6. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. 7. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. 8. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Ahora, esas son las cosas que no debió hacer ¿quién? Edom. Ahora, vamos a hacer un análisis de todas estas cosas y lo vamos a llevar. ¿Qué sucede cuando un hermano cae? ¿Qué sucede cuando un hermano cae en pecado? ¿Quiénes son los primeros en juzgar? ¿Quiénes son los primeros en acusar? ¿Quiénes son los primeros en decir, yo le dije? ¿Quiénes son los primeros en decir, ¿cómo puede hacer eso? ¿Quiénes son los primeros? ¿No somos nosotros? Y esto mismo es lo que el Señor está diciendo. Nosotros no podemos alegrarnos por las situaciones que pasan a los demás. Estamos en un tiempo de pandemia en el cual se formaron 2 grupos, los que vienen y los que no vienen. Los que vienen se creen más espirituales que los que no vienen. Y los que no vienen creen a los que están aquí de irresponsables. Los tildan de irresponsables porque están aquí. La verdad de esto es que los 2 vamos a dar cuentas delante del Señor. La verdad de esto es que un día nosotros nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a dar cuenta de por qué nosotros sí decidimos estar en este lugar. Y la verdad de esto es que los que no han venido van a dar cuenta de por qué no han venido, sabiendo que algunas veces sí pueden ir a otros lugares. Ahora, yo sé que hay personas que por su condición física no pueden asistir, esto es claro. Pero yo sé que hay otras personas que lo han tomado como excusa. Yo sé que hay personas que sencillamente su corazón está tan envanecido y tan lleno de sí mismos que lo que menos quieren es hablar con otras personas. Esto es claro. Ahora, esto es lo que nos dice la palabra. Yo no puedo ocultar lo que dice la palabra. Ahora, no nos está diciendo la pandemia, nos está diciendo de la condición de nuestro corazón. Nosotros podemos buscar cualquier excusa y ninguna va a ser válida cuando se trata de relación con el Señor. Yo puedo buscar cualquier excusa para decirle a las personas, yo estoy bien delante del Señor, y ninguna va a ser válida en el momento que yo me presente delante de Él. De esta manera, Edom nunca pudo buscar una excusa para presentarse delante del Señor. Ahora pensemos todo lo que nosotros vemos. Vemos al hermano en pecado, ¿qué hacemos? ¿Lo aplastamos? Vemos al hermano en pecado, ¿qué hacemos? Empezamos a cuestionar si su pecado es grande o es pequeño. Empezamos a pensar si su pecado vale la pena o no vale la pena.
Cuando realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Cuál es el llamado del pueblo de Dios? No se trata el de levantarnos los unos a los otros, no se trata de dolernos por el pecado de nuestro hermano y entender que nosotros podemos estar en la misma condición o tal vez peor. No se trata de entender que ahora nosotros fuimos llamados con un llamamiento diferente. Pues esos no que Edom no debió hacer, es lo que ahora el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos hacer. No debemos deleitarnos cuando alguien cae en vergüenza. No debemos deleitarnos cuando la persona lo está pasando mal. Ahora, como cristianos diríamos, no, pero eso no lo hacemos. ¿Seguros? Porque yo he escuchado muchas veces cuando nos deleitamos en las cosas que nosotros hacemos para que el otro se ofenda. Algunas veces somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso, cuando realmente nuestra posición debería ser ayudar, animar y restaurar al hermano. Eso no es lo que nos dice Santiago y eso es lo que nos dice Tito también, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros fuimos llamados para que el nombre del Señor sea levantado. Así que nos dice lo siguiente: Abdías afirma claramente que ninguna nación y ninguna persona que desobedezca a Dios. Ahora, piensen en esto. Abdías afirma claramente que ninguna nación y ninguna persona que desobedezca a Dios puede escapar del juicio de Dios. Ninguna nación ni ninguna persona. Ahora, piensa por un momento, ¿qué significa desobedecer a Dios? Pensamos siempre en cosas grandes. Nosotros siempre, por lo general, siempre lo llevamos a las cosas grandes. Pero ¿qué significa desobedecer a Dios? Cuando en nuestra oración más ferviente le decimos, Señor, yo quiero obedecerte en todo. Y viene la primera tentación, ¿y qué hacemos? ¿O lo hacemos por práctica? Aquí es donde viene la misericordia del Señor. Aquí es donde nosotros podemos entender que los versos del 17 en adelante, porque aquí ven, la función del profeta es denunciar. La función del profeta era denunciar lo malo que estaban haciendo, pero también anunciar la salvación que es en Cristo Jesús, ¿ven? O en la promesa venidera. Así que no nos podemos solamente quedar con la denuncia. Ahora vamos a ir con la anunciación o el anuncio de la promesa de Dios. Verso 17, ¿qué nos dice? Mas en el monte de Sión, ¿qué dice? ¿Habrá qué? Un remanente. ¿Qué significa un remanente? ¿Todos? No dice todos, un remanente. El Señor sabe quién realmente sí lo está alabando. El Señor sabe quién realmente sí tiene disposición para buscarlo a Él. El Señor sabe quién sí realmente está viviendo para que su gloria sea manifestada. El Señor lo sabe. Ahora, ven, en el monte de Sión sí hay un remanente. En el monte de Sión el Señor sí está llamando a su pueblo. ¿Para qué? Para que lo adoren. Dice más, en el monte de Sión habrá un remanente que, ¿qué? ¿Ellos se van a salvar por sí mismos? No, en base a su fe, ellos van a tener esa salvación, en base a su fe de lo que ellos están experimentando, ellos van a recibir esa salvación. Así que, ¿cuál es la meta del cristiano? Vivir por fe. La meta del cristiano siempre va a ser vivir por fe. Ahora, ¿la meta del cristiano es pecar? No. ¿Pero pecamos? Sí. La meta del cristiano no es pecar, pero por nuestra condición de pecado nosotros podemos caer en cualquier pecado. Noten esto, no se trata en uno, no, nosotros somos propensos a caer en cualquier pecado, no importa si es grande o pequeño, somos propensos a caer. Ahora, ¿cuál es el problema cuando caemos? El problema es serio. El problema no es suave, el problema no es liviano. El problema es que cuando caemos en pecado nos gusta, nos deleitamos. El problema es que no lo podemos soltar. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué hacemos cuando caemos en pecado? ¿O qué haces tú cuando caes en pecado? ¿Lo ocultas, como hizo Moisés? Pero al parecer le quedaron los pies por fuera, porque vino y le dijo el otro israelita: ¿qué, me vas a matar a mí como mataste al otro? ¿Y eso no es lo que hace tu pecado? ¿Constantemente te va a acusar? ¿O vamos directamente y confesamos nuestro pecado? ¿Saben que mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, vamos a ser como Moisés, constantemente atormentado por el israelita diciendo: ¿me vas a matar a mí? ¿Qué nos dice la palabra? Hijitos, si alguno ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado. ¿Ven? La vida de fe se vive ¿qué? En arrepentimiento y fe. Ahora, noten esto. Yo no estoy hablando acerca de que tienes libertad para pecar. Yo no estoy hablando de que tú tienes ahora en Cristo Jesús tienes una licencia para manejar tu pecado las veces que tú quieras. No, no tenemos esa licencia para manejar nuestro pecado y decidir si peco hoy o peco mañana, y al final, si creo en el Señor, Él me va a sostener. No. ¿Por qué? Porque ninguna nación y ninguna persona va a escapar del juicio de Dios. Así que ese pecado va a afectar tu vida y va a afectar la vida de las personas que están a tu alrededor. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Es claro, tu pecado y mi pecado trae consecuencias, aunque no las vemos en este momento, pueden ser a futuro. ¿Qué sucedió con Rebeca e Isaac? El pecado de amar más a un hijo que el otro, miren dónde terminó. Miren las preferencias. Como padres de todos decimos: no tenemos preferencias, pero a ti te doy el pernil. Yo no tengo preferencias, pero mira, la mejor parte para ti. ¿No son preferencias? ¿Y saben lo que está creando eso? Amargura. Está creando choque. Algunas veces no nos damos cuenta. Algunas veces nosotros pensamos que no, nosotros tratamos equitativamente a las personas. No, nosotros tenemos la tendencia a preferir. Yo tengo preferencias en reunirme con los hermanos. Yo tengo preferencias en hablar con ellos. ¿Por qué? Por mi naturaleza. Ahora, eso es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros debemos de ser igual con todas las personas. Yo, de la misma manera que trato a esta persona, igual tengo que tratar a esta persona. Ahora, cuando nosotros vemos que sí hay un remanente, esa es la promesa es que sí hay un remanente, que el Señor tiene un pueblo que está llamándolo. En este momento Israel era el pueblo visible de Dios. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que no habían gentiles en el pueblo de Dios, solamente eran ¿quién? Israelitas, con algunas excepciones que Dios incorporó en el Antiguo Testamento de personas que no eran israelitas como el pueblo de Dios. ¿Ven? Hubieron algunas excepciones. Pero no era lo normal era que el pueblo de Dios era solamente Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero ahora, ¿qué sucedió con Cristo? Pues gracias al Señor por Cristo, porque Él hizo un solo pueblo, de toda tribu, lengua y nación. Y ahora todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como su Salvador, que se rinde a Él para servirlo y para obedecerlo, es contado como un hijo suyo. Y ahora podemos decir confiadamente: el Señor es ¿qué? Mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ¿quién? El hombre. ¿Ven? ¿Por qué podemos decir eso? Porque ahora el Señor ha puesto el Espíritu de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos clamarle a Él, para que nosotros podamos ir a Él en el momento de nuestra dificultad. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a Él. ¿Ven? Entonces eso es lo que hace que se marque ese remanente. Lo mismo que vimos en Romanos 9, que Dios eligió un pueblo, pues eso es lo que está haciendo que nosotros nos veamos como parte de ese pueblo. Ahora la pregunta es: ¿por qué estás aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Te obligaron a venir? Si no venías hoy, ¿ibas a tener problemas? Porque
si no viniste por eso, entonces piensa quién te trajo. Y el que te trajo quiere que tú resuelvas tu relación con él. El que te trajo a este lugar, él quiere que tú realmente pienses si realmente tú le estás sirviendo completo o le estás sirviendo a medias. El que te trajo realmente quiere que tú entiendas que hoy puede ser el día de tu salvación, aunque hayas dicho hace 20 años conozco al Señor. Aquí es donde nosotros empezamos a caminar. Y versos 18 en adelante está hablando acerca de lo que Jacob iba a recibir. Dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. ¿Ven? Judá iba a juzgar ¿a quién? A Esaú. Nuestro testimonio. Y esto yo quiero que estén claros. Ya lo habíamos dicho antes en otras predicaciones. Nosotros no nos vamos a sentar a juzgar a las personas. Pero la manera en que nosotros vivimos en este tiempo, eso es lo que va a juzgar a la nación en general. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, la reina de Saba juzgará a los de esta generación. Ahora, ¿por qué se iba a sentar a juzgarlos? No, su fe es la que iba a juzgar esa generación. Tu fe es la que va a juzgar esta generación. Cuando nosotros empezamos a ver, ¿podemos caer? Sí. Es algo que nosotros debemos estar claros. No importa el pecado que sea, no importa lo más horrendo que sea. Nosotros tendemos a catalogar los pecados entre más pequeño y más grande. Pero el Señor no nos dice eso. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué dice Romanos capítulo qué? 6. La paga del pecado es ¿qué? ¿El pecado pequeño o el pecado grande? Pecado es pecado. La paga del pecado es muerte, pero las consecuencias es lo que nosotros no pensamos. Nosotros no pensamos en las consecuencias. Sí, mi pecado fue pequeño, tal vez no trae muchas consecuencias, pero la consecuencia de mi pecado sí va a traer consecuencias graves. No solamente a mi vida, sino a la vida de las personas que me rodean. Y las personas que me rodean van a estar afectadas toda su vida por causa de mi pecado. Esto es algo que debemos de estar claros. Así que pensemos muy bien cada vez que nosotros vamos a pecar, porque lo que yo haga va a tener consecuencias. Tal vez nosotros pensamos, bueno, nadie se va a dar cuenta. Eso mismo pensó David. Eso mismo pensó David cuando se quedó en el palacio y solamente miró por la terraza. Y miró a una mujer que estaba desnuda, bañándose, no sé. Él pensó que no iban a haber consecuencias. Solamente por mirar. Hubo un asesinato. Hubo un juicio de Dios. Israel quedó transformada. Solamente por mirar en la terraza. ¿Cuánto más va a afectar nuestro pecado? ¿Cuánto más nuestro pecado nos va a llevar a ese punto? Ahora, yo lo estoy hablando en el pecado como hijos de Dios. El mundo peca por naturaleza, pero como hijos de Dios. Piensa las consecuencias de tu pecado. Piensa lo que tu pecado está haciendo en tu familia. Y lo voy a llevar a la esposa. Piensa las veces que tú no te has sometido a tu esposo. Ahora, no le voy a decir que tienes que tirarte o hacer todo. No, piensa las veces que tú has desobedecido lo que tenías que hacer. Esposo, piensa las veces que no has amado a tu esposa. Piensa las veces que no has tomado el papel de liderazgo dentro de tu hogar. Si tu papel de liderazgo no es fuerte dentro de tu hogar, mucho menos va a ser dentro de la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Saben que la mayoría y la consecuencia mayor de por qué hay mujeres dentro del servicio es porque no hay hombres que no han tomado su papel. Es porque a los hombres les ha faltado los pantalones para pararse firmes y decir, yo soy el sacerdote de esta
casa. El Señor me llamó para que yo ministre a mi hogar, pero por lo general. Ahora, esto no me lo tienen que decir, esto no me lo tienen que contar. He visto mujeres que controlan a sus maridos. Ahora, esto no es sabio delante del Señor. Esto no es sabio. Y por esto vamos a dar cuentas. Como hombre, cada vez que te dejas controlar por tu esposa, estás cumpliendo lo que Dios no dijo que hicieras. Es fuerte, ¿cierto? Ahora, ¿hay salvación? Sí. ¿Hay esperanza? Claro que sí. Pero ninguno de nosotros podemos dejar de ver esto. Porque el Señor es fiel y el Señor está llamando a un pueblo santo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que las mujeres no pueden estar en el ministerio? Claro que sí pueden. Las mujeres pueden estar en el ministerio. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero hay roles que se cumplen. Hay oficios que se hacen dentro del ministerio. Pero el llamado ha sido para que el hombre sea el sacerdote de su casa. Es más, si ustedes ven en los requisitos que se le pide al hombre para que sea un anciano, lo primero que dice que debe tener que sus hijos sean obedientes, que sea el que gobierna en su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar las cosas del Señor? Ahora te pregunto, ¿quieres un servicio dentro de la iglesia? Deberías anhelarlo, deberías anhelar servir en la iglesia. Pero lo más importante es cómo estás gobernando tu casa. Realmente, no importa el ministerio que quieras estar, tu primer ministerio es tu hogar, hombre. Por eso vas a ser juzgado. Tu primer ministerio es que tu esposa y tus hijos conozcan del Señor por ti, no por los demás, porque a ti se te ha dado esa tarea. ¿Ven? O sea, ¿ven lo que dijo Pablo? Que al pueblo de Israel se les dio el privilegio de anunciar. ¿Ven? Fue al pueblo de Dios. Se le dio el privilegio de anunciar que las bendiciones que Dios da. Pues a ti, hombre, se te ha dado ese privilegio. Pero ese privilegio también se te va a contar en el día que te presentes delante del Señor. Así que estemos claros en esa parte. No pensemos que un día me voy a presentar delante del Señor y nada va a pasar. Abdías fue escrito para eso, para que nosotros nos demos cuenta que Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió que Edom iba a ser desterrado sobre la faz de la tierra y en el año 70 se cumplió. Ya no hay ningún edomita en la tierra. Si el Señor prometió eso con Edom y el Señor prometió que todo lo que Él dice lo cumple, nosotros deberíamos estar aterrados. Nosotros como sus hijos deberíamos estar aterrados de estar jugando con Él. Nosotros deberíamos estar aterrados de estar pensando que a Dios lo podemos tratar como a cualquier persona, que un día le decimos sí y otro día le decimos no. Deberíamos estar aterrados. ¿Saben qué aprendemos nosotros de todo esto? ¿O cómo nosotros lo traemos a nuestros días? Pues la primera, ¿le puedes poner la primera carta a los Corintios capítulo 10, versos 6 al 11? Esos versos nos dicen algo claro. Pablo le dice a los Corintios que todo lo que ellos experimentaron en el Antiguo Testamento tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Primera de Corintios capítulo 10, versos ¿qué? Versos 6 en adelante. Nos dice, perdón, aunque aquí Pablo está hablando de que todos pasaron por el desierto y todos probaron del alimento espiritual, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en estos versículos. Esto es lo que le pasó al pueblo de Dios antes, ¿cierto? Ahora, ¿con qué propósito? Perdón. Dice, más estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros. ¿Esto lo pusieron ahí en sus Biblias ahora o ya estaba? No, ya estaba, ¿cierto? Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no ¿qué? Codiciemos ¿qué? Cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis ¿qué? Idólatras como
algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero era el pueblo de Dios. Y cayeron, el Señor los consumió. Ni tentemos al Señor, eso sí nos gusta. Como también algunos de ellos tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Ahora noten esto, nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios? Hizo juicio inmediato. Bueno, entonces como nosotros pecamos y no nos pasó nada, ¿qué sucedió? Ya Dios se le olvidó. No, hay un día en el que nos vamos a presentar delante del Señor. No te apures, como el autor de Eclesiastés le dice a los jóvenes, hagan todo lo que ustedes quieran, no se preocupen, hagan lo que se les dé la gana, pero estén seguros de que un día se van a presentar delante del Señor. Así que de la misma manera les digo lo mismo que dice Eclesiastés, no se preocupen, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pequen de la manera que ustedes quieran, pero estén seguros que un día se van a presentar delante del Señor. ¿Ven? Ahora Romanos capítulo 15 verso 4 también nos dice lo mismo, nos dice esto, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, pero ahora nos está dando algo más, a fin de que por la paciencia y ¿qué? Y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, el libro de Abdías no fue escrito para Edom. Obviamente me imagino que Abdías fue y le profetizó a Edom, porque la función del profeta es eso. El libro de Abdías fue escrito para los israelitas, para que ellos se dieran cuenta que Dios no olvida, para que ellos se dieran cuenta que Dios hizo una promesa y Dios la va a cumplir. Ese es el propósito del libro de Abdías. El libro de Abdías no fue escrito específicamente para Edom, sino para los israelitas, para que ellos tuvieran confianza, para que ellos tuvieran ¿qué? Consolación de que en sus problemas y en sus dificultades Dios sí se acuerda de lo que los otros pueblos les estaban haciendo a ellos. Así que los israelitas tenían una esperanza. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Cuando hay tantos grupos que se están levantando en contra del cristianismo. ¿Cuál es nuestra esperanza cuando la política misma se está yendo en contra de la iglesia? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando cada vez nos estamos viendo más reducidos aún por los mismos cristianos? Pues nuestra esperanza es que un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y nuestra esperanza es que un día el Señor va a juzgar a cada una de las personas que están en contra del cristianismo en su tiempo. Así que nosotros no somos llamados para tomar la venganza por nosotros mismos. Nosotros no fuimos llamados para ir a hacer huelgas porque están aprobando el no sé qué. No, nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para vivir como cristianos. Nosotros fuimos llamados para que nosotros podamos entender que el Señor es el que toma venganza. Nosotros fuimos llamados para que nosotros podamos entender que cuando el hermano cae, nuestra obligación es ir y levantarlo. Nuestro llamado fue para que nosotros podamos entender que el Señor es el que nos sostiene y nos guarda en todo tiempo. 7 veces cae el justo, ¿y de cuántas lo libera el Señor? De todas, de todas. Ahora ese 7 es sin número, porque pecamos constantemente. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestro pecado. Ahora déjenme les hago una pregunta. Después de que David se dio cuenta de su pecado, ¿él lo volvió a cometer? La Escritura nos dice que no, porque él se dio cuenta que el arrepentimiento no da paso a repeticiones. La Escritura nos dice que el arrepentimiento lo único que hace es llevarnos a confiar más en el Señor. La Escritura nos dice que cada vez que nosotros nos arrepentimos genuinamente, no volvemos atrás, sino que ahora miramos hacia adelante
puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Grupo de alabanza puede pasar. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Que este libro de Abdías nos enseñe, Señor, que contigo no podemos jugar. Que este libro de Abdías nos enseñe a mirar a las personas con compasión y con misericordia. Que este libro de Abdías nos enseñe, Señor, que solamente tenemos un Salvador. Y que nuestra posición no es juzgar a las personas. Nuestra posición es ayudarlos y levantarlos y que tu nombre sea exaltado. Pero que también nuestra posición es que tenemos una responsabilidad como hijos tuyos. Y es dar testimonio de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Así que nosotros podamos entender que no es hacer una cosa o la otra, que es un conjunto en el cual nosotros vivimos. Que no se trata de ser más espirituales ni menos espirituales. No se trata de tratar de vivir vidas cristianas, no. Se trata de que nosotros vivamos vidas cristianas. Se trata de que nosotros podamos encaminarnos en la verdad de tu palabra. Y que nosotros podamos entender que a ti te servimos. Señor, honramos tu nombre y te glorificamos. Señor, reconozco, Señor, que exponer tu palabra, Señor, es complicado, Señor. Reconozco, Señor, que algunas veces, al ver la condición en la cual nosotros nos encontramos, suena desagradable, Señor, traer este tipo de predicaciones. Pero también reconozco que es necesario para que nosotros nos alineemos a tu verdad. Para que nosotros podamos entender que no somos tan blancos como nos vemos. Que algunas veces no estamos haciendo las cosas tan correctas como nosotros pensamos. Sino que necesitamos de ti en todo tiempo. Necesitamos correr, Señor, a ti, Señor. Y abrazarnos a ti, Señor, y no soltarnos, Señor. Señor, necesitamos entender que cada vez que nosotros nos soltamos de ti, Señor, lo primero que va a suceder en nuestras vidas es que libremente vamos a pecar. Que cada vez que nosotros nos apartamos de ti, Señor, lo que va a suceder es que nosotros vamos a perder esa relación contigo y vamos a perder esa emoción, Señor, de relacionarnos contigo y con los hermanos. Algo que nunca debería suceder. Porque en la relación con los hermanos es que nosotros estamos manifestando que te amamos a ti. Así que yo no puedo decir que te amo a ti cuando yo no me quiero relacionar con nadie. Yo no puedo decir que te amo a ti cuando mi primer sentimiento es hacer otras cosas antes que honrarte a ti, Señor. Señor, llénanos de tu verdad, Señor, y perdónanos, Señor, por las veces que hemos pecado contra ti. Señor, no quiero utilizar la palabra fallar, Señor. Quiero utilizar la palabra pecar porque es la más correcta. Cada vez que nosotros te desobedecemos, cada vez que desobedecemos lo que dice tu palabra, Señor, estamos literalmente pecando contra ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, en este día, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a vivir para tu gloria y para tu honra. Sabemos que tenemos esperanza, Padre. Sabemos que tú eres el único que obras en nuestras necesidades. Así que renuncio, Señor, a satisfacer mis deseos, Señor, en este día. Y los pongo delante de ti, entendiendo que solamente en Cristo Jesús puedo confiar. Y entendiendo que no hay otro lugar a donde yo podría ir, sino es en la presencia del Señor. En Cristo Jesús oramos.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. No se vayan a ir todavía. Hay un anuncio que queremos darle, pero quiero terminar con la conclusión de esto. Y debemos estar claros que el Señor es fiel. Debemos estar claros que no hay nada que nosotros podamos experimentar con más gozo que la presencia del Señor en nuestras vidas. Nosotros podemos deleitarnos en cualquier pecado, pero eso no va a traer gozo. Lo que va a traer es tristeza y va a traer dolor. Eso es claro. El pecado lo único que hace es, y alguien dijo de esta manera, llevándolo a Satanás. Satanás ofrece mucho, da poco y quita todo.
Y es real, cada vez que nosotros vemos esas tentaciones, los vemos de esa manera, lo vemos como algo grandioso, que dura poco, pero vamos a vivir amargados todo el resto de nuestra vida. Así que más bien, veamos la promesa de Dios, que el Señor nos llena de un gozo continuo todo el tiempo, y que no hay nada que realmente nos pueda separar de ese gozo cuando nosotros vivimos en Él. El Señor es fiel y verdadero. Edgar, puedes pasar.